El Día de Muertos es una festividad mexicana tradicional que, si bien ya cuenta con siglos de existencia, ha ido ganando notoriedad fuera de México en los últimos tiempos. ¿Cómo vemos esta fiesta desde afuera de México? En esta ocasión les comparto mi apreciación personal. Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Una de las primeras noticias que tuve de la existencia del Día de Muertos fue cuando mi suegra, que es de Costa Rica igual que yo, hace muchos años preparó lo que ella pensaba era pan de muerto. Recuerdo que me pareció extraño y luego lo confundí con el Día de los Fieles Difuntos, una fiesta tradicional católica que muchas personas aún celebran y conservan en mi país, especialmente las personas mayores. Pero pronto comprendí que aquello no era pan de muerto y que la seriedad y la solemnidad típicas o propias del Día de los Fieles Difuntos poco tiene que ver con el Día de Muertos, que es una verdadera fiesta, llena de coloridas decoraciones, de comidas variadas y hasta de extrañas figuras representativas como la Catrina. Desde entonces he comprendido que el Día de Muertos es, en efecto, una fiesta especial. Se origina en las creencias y tradiciones prehispánicas, cuando los aztecas mantenían una visión del mundo, del orden del cosmos y del más allá, muy distinta de la visión cristiana europea occidental. Para los aztecas, por ejemplo, la muerte no era una desgracia o un tabú, sino una parte fundamental del equilibrio cósmico. Es preciso que haya destrucción para que haya creación, muerte para que haya vida. En su mitología, el cosmos se ordenaba por ciclos y la muerte era solamente una manera en que pasábamos de una instancia de la existencia a otra. De hecho, los aztecas no concebían la morada de los muertos como la concibe la visión cristiana católica occidental, como ese temido y temible infierno, sino que era un lugar tranquilo en el que los muertos tenían una existencia muy similar a aquella que habían tenido en el mundo de los vivos. Me parece curioso cómo esta visión de los ciclos naturales de la existencia es tan similar a la que mantenían otras culturas antiguas. Por ejemplo, en la antigua Grecia se tenía la concepción de que Deméter, la diosa de las cosechas, desaparecía o moría del mundo cuando venían los meses fríos, para renacer después en la primavera. Era un ciclo cósmico como el de los aztecas. También en otras creencias paganas se seguía la tradición de celebrar los solsticios de invierno, que era cuando se tenía la noción de que el sol moría para renacer después. Y también es interesante la conexión de otras tradiciones o creencias aztecas con creencias o tradiciones de otras culturas, como por ejemplo la costumbre de atar los pies del difunto, que es muy similar a la de atar los dedos gordos del pie en los ritos funerarios hindúes, que ellos lo hacen para evitar que el espíritu vuelva a entrar al cuerpo una vez que ya lo ha abandonado. O también la costumbre azteca de sacrificar a los sirvientes de los difuntos nobles para que los atendieran cuando fueran al más allá, que es muy similar a la de los egipcios antiguos, que colocaban figurillas en las tumbas de los difuntos para que funcionaran como sirvientes también en el más allá. Mirando estas tradiciones prehispánicas tan interesantes, es posible comprender la influencia que han dejado en un pueblo que celebra su Día de Muertos con alegría y color. Los aztecas no honraban a sus difuntos con la lobreguez o la tristeza de la cultura europea, ni tampoco lo hacen así los actuales mexicanos en su Día de Muertos, un día que no es para llorar, sino para festejar, para vestirse de alegres colores, para decorar el hogar con altares cubiertos de flores. Un día en el que no solamente se recuerda a los que han partido, como en el tradicional festejo de los fieles difuntos, el festejo católico,
sino también para invitarlos a comer con los vivos, y por eso se llenan los altares de comidas variadas, incluyendo aquellas que eran las favoritas de los familiares difuntos. Un día en el que se mira a la muerte con aceptación, porque después de todo es el destino de todo ser vivo. Por cierto, que la creencia de que en el Día de Muertos los familiares fallecidos regresan a compartir una comida con sus parientes vivos resulta muy interesante por su semejanza con otras creencias antiguas similares. Por ejemplo, está en el corazón de la fiesta de Samhain, o Samhain como se supone se debe pronunciar, en la que los celtas celebraban el final del verano o marcaban el final del verano y también el final del periodo de cosechas, y que celebraban entre finales de octubre y principios de noviembre. Durante esa noche, ellos preparaban comidas para recibir a sus familiares muertos, porque durante ese tiempo ellos creían que las fronteras entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se diluían, y entonces los muertos podían regresar a compartir una comida con sus familiares vivos. También es curioso que Samhain o Samhain sea la base de las tradiciones actuales de Halloween, cuya fecha es tan cercana a la del Día de Muertos. También es interesante esa capacidad de los pueblos para integrar diferentes elementos culturales en una sola celebración. El Día de Muertos, por ejemplo, tiene todas esas tradiciones venidas desde los tiempos aztecas y, por el otro lado, también integra elementos provenientes de la herencia española, como las cruces que adornan los altares hoy en día. Otra tradición que me ha gustado mucho de esta hermosa celebración es la Catrina. Según sé, esta figura femenina surgió de la mano de un artista, José Guadalupe Posada. Originalmente él solo dibujó la cabeza, una calavera, con un sombrero a la francesa, para criticar la actitud de algunas mujeres que renegaban de sus raíces indígenas para pretender o pasar por ser mujeres europeas y ricas. Eran llamadas las garbanceras porque se dedicaban a vender garbanzos, y por ese motivo Posada llamó a su caricatura la calavera garbancera, y así denunciaba la pretensión de estas mujeres que, aunque estaban en los huesos, lo disimulaban con ropajes europeos. Esta crítica tan fuerte contra la hipocresía y la ostentación devino después en motivo de sátira contra los grupos sociales privilegiados, pero fue con el famoso mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central del pintor Diego Rivera cuando la Catrina se convirtió en figura icónica. Ahí apareció la calavera garbancera por primera vez de traje completo, vestida con suma elegancia, y fue cuando fue llamada por primera vez la Catrina. Y así fue como comenzó a integrarse en la cultura nacional. Y también como solía acompañarse a la figura de la Catrina con los versos satíricos conocidos como calaveras, en los que se hacía sátira de los pretenciosos y los privilegiados y también de la muerte, finalmente la Catrina también fue asociada con el Día de Muertos. A mí me parece que la Catrina puede ser vista de dos maneras, o como una burla de esas personas que con tal de verse ricas son capaces de quedar en los huesos, o como un símbolo de la muerte tal como es vista por el pueblo mexicano, que la asume con una mezcla de temor y alegría y con ese sentido de que todos tarde o temprano vamos a llegar a ella. En todo caso, es indudable de que es un símbolo de esta celebración. Celebración que, por cierto, ha trascendido las fronteras mexicanas. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, ya la comunidad mexicana organiza año tras año un festival llamado Catrinas Fest, que es precisamente para acercar el Día de Muertos al pueblo costarricense. Y ahí se los dejo. Bien, muchas gracias por haberme acompañado
Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.